mientras cargo, voy a aprovechar para agradecer a la organización del Congreso la oportunidad de poder hablar en este Congreso y deciros a los que hayáis leído el texto previo que hay cosas que he completado, otras que no me va a dar tiempo a poder leer aquí, pero que van a estar en la publicación. Y bueno, empiezo ya mi intervención. ¿Qué me dices? El modelo de altar habitualmente atribuido a las iglesias asturianas prerrománicas ha quedado fijado como uno de los diferenciadores cronológicos más fiables de la arquitectura de este tiempo. Dos son las premisas principales que sintetizan su valor como indicador arqueológico. Su pertenencia exclusiva a la arquitectura de la monarquía asturiana, distinguiéndolo así de los tipos de las etapas tardorromanas y visigodas, y su proximidad formal al altar románico, anticipándolo y anunciándolo en la península ibérica. Desde muy temprano, el altar asturiano ha sido protagonista de la investigación española, pero contra lo que podría suponerse, el altar de bloque macizo o de mesa maciza, como yo prefiero llamarlo, no ha sido siempre considerado el modelo canónico asturiano como fue establecido por Palol en su cronotipología, que ha sido la más utilizada por los distintos investigadores a partir de su establecimiento. Lampérez y Romea, si bien no cita apenas altares en su arquitectura, el único que nombra, y lo nombra además como el más antiguo de los conocidos en España, es el de Santianes de Pravia. El decir el más antiguo explica por qué previamente no había mencionado ninguno. Luego, Íñiguez Almets habla de las influencias de los altares que aparecen en los beatos mozárabes para hablar del altar de este tiempo. Escortel, sin embargo, sí que sigue la línea establecida por Palol y considera que el altar de mesa maciza es una innovación de Alfonso II y caracteriza a la arquitectura asturiana. Arbeiter sigue la línea de Escortel y, por tanto, de Palol, también considerándolo una innovación de Alfonso II. García de Castro, que es quien recoge por primera vez un catálogo exhaustivo de altares, si bien también da como mayoritario la tipología de cipo o de mesa maciza, entre sus primeras conclusiones establece la pervivencia del altar de pilastrilla o de ara que ejerce de soporte único. Y por último, en nuestra tesis pudimos no solo certificar esa convivencia, sino que había una preeminencia del segundo tipo, el que se representa aquí por el ara de Quinzanas, respecto del anterior. Entonces voy a hablar de este tipo que no solo se encuentra en Asturias, sino en toda la zona septentrional, y por eso hemos dado en llamar Grupo Cantábrico. Como su definición indica, son altares sostenidos por un único soporte, la propia ara, que es el elemento principal y característico de estos altares. Esta ara es de tradición romana, pero muy esquematizada. Son bloques sencillamente devastados a cincel en forma prismática, que mantiene las líneas y dimensiones fundamentales de las aras romanas, pero en el que ha desaparecido su organización formal en basa, cuerpo y capitel. Hay una ausencia decorativa total o una gran esquematización de la misma, reducida a motivos geométricos muy básicos. En Asturias se constata en Valdecuna, en Deva, en Vendones, Bullaso, Quinzanas, Puelles, Lillo con dudas, que si me da tiempo luego explicaré, a mi juicio con dudas, y aunque de descripción más problemática, también Pravia y Morcín, que está más próximo a esta tipología que a la de bloque. Pero no es un grupo, como he dicho, exclusivamente asturiano. Se extiende por toda la cornisa cantábrica, con ejemplares documentados en el País Vasco, en Cantabria, en Galicia, en el norte de Castilla y León. No aparecen en este mapa, pero pertenecerían a este grupo
el Ara de San Esteban de Larranz, en Santillana del Mar, en Cantabria, el de Tábara, en Zamora, y aunque solo conocemos el tablero, gracias a él podemos saber que también era de esta tipología el de Tobillas, en Álava. Otro indicador de este grupo es la sustitución del mármol, casi omnipresente en los grupos de altares cronológicamente anteriores, por la piedra local, normalmente algún tipo de caliza. Lo que no cambia es la altura media, que sigue rondando el metro y que se mantiene la colocación del lóculus en el centro de la cara superior, como se ve bien en esta imagen de Quinzanas, como así las líneas generales, su forma y dimensiones. Me detengo un momento en el Ara de Quinzanas, ya que posee un elemento cronológico que fue comentado ayer por Fernández Conde, de gran importancia para este grupo, pues la caja de reliquias que apareció guardada en el lóculus le fue practicada el carbono 14, obteniendo una datación de entre 750 y 825, según la información aportada por Fernández Conde. En cuanto a la anchura y profundidad, esta no es grande, estando próxima a los 20 centímetros, como se observa en Deva, en Quinzanas. Una excepción es Pravia, que lo dobla, 43-41, posiblemente venga determinada porque se reutiliza un elemento anterior, es posible que una pilastra. En algunas de estas aras las aristas se recortan en chaflán, como sucede en las aras decoradas de cruces patadas más tardías, y así aparece, por ejemplo, en Deva, en Quinzanas, o en San Juan de Socueva, en Cantabria, perdonen por la fotografía. En Deva, la imagen que tienen a la izquierda, los chaflanes han sido tallados en forma de fuste sogueado, uno de los pocos motivos decorativos presentes en el grupo. Junto a Asturias, el País Vasco, sobre todo Vizcaya y también Álava, es la región más numerosa de restos de aras de este tipo. Se conserva una serie que seguramente sirvió a altares sin soportes auxiliares. La sencillez de sus formas y la ausencia de decoración son dos características compartidas con las aras asturianas, pero también con los altares tallados en las iglesias rupestres alavesas más próximas. Fueron analizadas por García Camino y datadas en época altomedieval, contemporáneas a las necrópolis de los siglos IX y XI, descubiertas junto a las iglesias de donde proceden. Sin duda, el de las necrópolis, con dataciones de los enterramientos establecidas por carbono 14, es el argumento principal para validar la fecha altomedieval propuesta. Del grupo vizcaíno, solo el Ara de Finaga puede ubicarse con seguridad en su contexto topográfico originario, gracias a la conservación del agujero para su colocación hallado en las excavaciones del subsuelo de la ermita de San Martín, cuya posición estaba muy próxima a la pared de fondo, apenas a 30 centímetros de distancia. Del resto de altares, García Camino comenta que, cito textualmente, según las referencias orales de los vecinos que participaron en los trabajos de restauración, fueron detectados también en las zonas orientales de las ermitas, enterrados bajo los altares actuales, pero carecemos de información complementaria. Cierro la cita. De ser cierta esta información oral, es digno de destacar el porcentaje absoluto, 6 de 6 casos documentados por García Camino, que hay en Vizcaya de pervivencia de la antigua ara embutida en la moderna, algo por otra parte también frecuente en otras regiones peninsulares septentrionales como Galicia o Cataluña. Este alto número deja abierta la puerta a nuevos descubrimientos en futuras actuaciones. Pero paradójicamente la datación del Ara de Finaga es la más problemática de las vizcaínas a causa de la compleja secuencia cronológica del yacimiento. García Camino coloca en el siglo VI la cristianización de un edificio romano previo mediante la adición del ábside, con reformas en los siglos IX-XI y un abandono definitivo en el XI. Es una arquitectura, como ven, muy sencilla, lo que permite la continuidad de este tipo de construcciones durante los siglos siguientes. Por ello, resulta muy complicado asegurar una datación para la iglesia únicamente por su tipología, más aún cuando de Finaga solo se conservan los cimientos. Al carecer de alzados y restos aislados, no podemos saber, por ejemplo, si sus ventanas, discriminante utilizado frecuentemente en la arquitectura altomedieval, eran de tradición asturiana anteriores o románicas. Pero sí conservamos su ara de altar, que puede contemplarse como elemento arquitectónico del edificio y este, al menos formal y técnicamente, pertenece al grupo de aras vizcaínas de los siglos IX-XI. También poseemos otro dato arqueológico procedente de la excavación, el agujero del altar. Su localización tan cercana al muro testero y no en el centro es un factor de nuevo favorable a una cronología prerrománica.
Por otra parte, la única datación segura que tenemos del ábside de San Martín de Finaga es la de su amortización alrededor del siglo XI. Bajo la solera superior, que también se data en este momento y que colmataba el agujero de altar, se encontraba el estrato perteneciente al suelo originario. Es plausible, por tanto, proponer una fecha altomedieval para el altar de Finaga, entre los siglos IX y X, anterior a la colmatación del agujero con cerámica del siglo X-XI. Supongo que este edificio y su datación será uno de los objetos de debate después. Había traído a colación otros ejemplos para reforzar mi propuesta, pero los voy a saltar. Luego en el debate, si puedo, me remito a ellos. Por eso tampoco voy a hablar de otro de los ejemplos donde conservamos in situ el ara, que es el de la iglesia de San Mamés de Buradón, en su segunda fase altomedieval de los siglos IX-X, aunque aquí la cabecera, como ven, es distinta, pero que su altar entra en la misma tipología. Tampoco me puedo detener en el conjunto de iglesias caracterizadas como prerrománicas por Leandro Sánchez, donde en una de ellas, en San Martín de Luco, aunque en posición secundaria, se conserva el altar. Como ven, distinto, realmente en la península solo se conserva dos con estas características, el otro en San Pedro de Rocas, en Galicia, pero que tiene variables comunes al grupo anterior, como la utilización de la piedra local, y que se pueden datar, en el caso de San Martín de Luco, en época prerrománica. Bueno, además de este subtipo de Luco y Rocas, hay otra variante presente en Asturias, que es la de la tipología de ara que ejercía de soporte único con una basa donde encastra el ara, quedando fijada así al pavimento. Es un tipo que, según las descripciones de Fernández Vuelta y Evia, podría corresponder al altar que había en el piso alto de la Cámara Santa, en Oviedo. Aquí traigo unos ejemplos de restos que sí que se han conservado, con dataciones que oscilan entre los siglos VII y X. Apenas voy a hablar de los tableros, se conservan algunos, como los del Museo Arqueológico. Sus dimensiones concuerdan con las de este tipo de altar de un ara que ejerce como único soporte, si bien podían utilizarse tableros de mayores dimensiones como los de Pravia. Se conserva en Socueva y en Tobillas ejemplos de estos tableros utilizados para esta tipología. Tobillas sería el de la fase 1 de Tobillas, porque luego fue reutilizado en el pavimento de la fase 2. Estamos entonces antes de la primera mitad del siglo IX. Bueno, en cuanto a la cronología del altar con ara que ejerce de único soporte, tenemos un dato fundamental, que es el carbono 14 practicado a la caja de reliquias del ara de Quinzanas. Tenemos otro dato que creo que sí que se debe utilizar, como son los de los beatos, donde siempre aparece esta tipología de altar. Y vemos que nosotros en nuestra tesis concluimos que el tipo de ara que se utilizaba en la arquitectura toledana y emeritense, bueno, ese grupo lusitano y en torno a Toledo, con estas aras tan conocidas, ¿no?, los llamados tenantes de cruces patadas, que nosotros consideramos más que tenantes aras, son diferentes a esto que se está haciendo en la zona septentrional. Voy a leer, para ir más deprisa, estas conclusiones. En estos términos, al contrastar... Tengo tiempo, ¿no? Vale. En estos términos, al contrastar los datos con la evolución tradicional del altar hispano, cabe reformularse el sentido de estos altares. Asistimos en la zona norte a una recuperación del altar de soporte único durante los siglos IX al XI, antes de su definitiva desaparición, con la imposición de los modos románicos, o por el contrario es una continuidad con sus variantes formales de una tipología ya configurada en la tardorromanidad y que nunca dejó de emplearse. El problema principal para resolver esta cuestión es la ausencia o el desconocimiento, hasta la fecha, de un altar asturiano de época visigoda, así como de una vía que conecte las producciones aquí tratadas con otras regiones más meridionales de la península.
En otros foros hemos defendido la pertenencia de las aras de mármol decoradas con cruces patadas, como la que tienen de Toledo, a altares con varios soportes, es decir, con estípites en las esquinas y este ara ejerciendo de soporte central también, y no a un altar de tipo tenante único, como se suele representar. Es cierto, es decir, esta sería la tipología por nosotros propuesta. Es cierto que el altar con ara ejerciendo de soporte único debió convivir con este otro altar de ara central y 4 estípites. Algunas improntas certifican su existencia, como por ejemplo en Santa Marta de Astorga, San Pedro de la Mata, o ya en la Lusitania, en Hibernando o en el Gatillo. En todos estos casos, las aras decoradas con cruces patadas que conocemos, no es el caso del Gatillo, no se puede asociar directamente a ninguna de las improntas conservadas. El fragmento de ara de la Mata, de este tipo de altar, con muchas variantes, aunque de forma similar, no se halló en contexto arqueológico. Por el contrario, donde sí se conserva in situ el ara de este tipo de altar, su forma es similar a las del grupo septentrional, como en Mijangos, Burgos, labradas en arenisca local con ausencia de iconografía, en Fraga, Huesca, ambas datadas en época tardoantigua por sus excavadores y que nosotros consideramos altomedievales, al igual que las que proponemos para los espacios que flanquean el anteáside de Melque, aunque en este caso fustes y no prismas. Por tanto, de ser un revival, una vuelta consciente a un modelo antiguo, no es en el taller de la antigua capital del reino visigodo, en Toledo, ni en la rica Mérida, principal centro productor de las aras de cruces patadas, donde el mundo asturiano fija su atención. No se imita su iconografía ni se expolia mármol para su ejecución. Lo único que se recuperaría sería la forma tradicional del ara romana, sus líneas maestras, sin más pretensiones. Por tanto, debe negarse una filiación o pervivencia respecto del modelo emeritense toledano, siendo el cantábrico un grupo concreto, autónomo y paradigmático de esta área. Evidentemente, el origen tipológico no arranca en el siglo IX. El uso del altar con ara de tradición romana es una de las formas más antiguas del altar cristiano, como ya ha quedado expuesto, pero no existe ningún tipo de conexión directa o remota entre, por ejemplo, el altar de la primera fase del Gatillo en Cáceres, de inicios del siglo VI, y este grupo cantábrico. Bueno, decir que podría haber una duda, que salto deprisa en algunos ejemplos que no conservamos su contexto arqueológico, si esta ara también pudo servir como ara de un altar con soportes múltiples, ¿no? Este ejemplo de Santa María de Valdedios, de la sede central de Santa María de Valdedios, nos dice que en la Asturias románica se conoce esta tipología, pero los restos que tenemos contextualizados de huellas en la arquitectura asturiana prerrománica no nos están dando la posibilidad de decir que la tipología de altar con soportes múltiples existiera. Paso al segundo tipo de altar, al altar de bloque o, como yo prefiero llamarlo, de mesa maciza. En la península ibérica, esta forma de altar, fabricado de obra o mediante un gran bloque monolítico de grandes dimensiones, se ha vinculado a la arquitectura románica como el altar paradigmático de sus iglesias. Ejemplos donde el altar lo constituye un macizo ancho, con un volumen netamente superior a la antigua ara de tradición romana, empiezan a ser frecuentes a lo largo de toda la geografía peninsular desde el siglo XI. Antes de esta centuria, en la Asturias prerrománica, algunos investigadores, como aragoneses, vieron los precedentes hispanos de esta forma, explicando su aparición aquí por influjos externos venidos del mundo carolingio ante la falta de ejemplos anteriores hispanos, que pudieran explicar su presencia, hipótesis criticadas por otros autores, entre ellos César García de Castro. Sin embargo, la realidad material es menos expresiva de lo que cabría esperarse. Lo que ha llegado son huellas o roturas que delimitan el perímetro de estos macizos. El primer resto positivo de este tipo conservado con absoluta seguridad es el de Santa María del Naranco, sin duda el más famoso y citado de todos los asturianos conocidos. El de la cripta de Santa Leocadia lo consideramos posterior y presenta algunas dudas por las acciones destructivas y restauradoras que ha sufrido. En todo caso, creemos que sería posterior al del Naranco. Por otro lado, en nuestra opinión, el carácter excepcional del altar del Naranco, distinto a cualquier otro en muchos aspectos, al igual que el edificio que lo albergaba, lo invalida para considerarlo el modelo que define el tipo de altar empleado en las iglesias asturianas prerrománicas. Solo habría un paralelo, un ejemplar parecido, es un resto que se conserva, aunque no lo encontramos cuando fuimos al Museo de la Catedral, y que por su carácter fragmentario, el desconocimiento de su procedencia, yo lo cojo con muchas reservas, dado que además presenta una decoración que, si bien se parece
a la del el altar de Naranco se parece también a muchos otros elementos arquitectónicos que se encuentran en las iglesias asturianas. Al contrario, en nuestra opinión se trata de un únicon, el altar de Naranco, que debe ser estudiado bajo esa premisa. La falta de discriminantes que favorezcan una explicación endógena, regional o nacional nos obliga a mirar fuera de la península en busca de contextos históricos y materiales similares para explicar la aparición de esta tipología. El mundo carolingio y longobardo, con edificios y altares igual de particulares que el asturiano, por ejemplo, el llamado templeto sobre el Clitunno en Spoleto, poseen características comparables a las que se manifiestan en la creación del Naranco. Observado dentro de este contexto internacional, es posible que el altar de Santa María al Naranco no sea tanto el altar eucarístico de una iglesia palatina, y sí un altar votivo de los reyes asturianos, un objeto relicario, al igual que los ofrecidos por la monarquía carolingia y la longobarda, con unas intenciones personales e ideológicas muy claras. Al final volveré sobre este asunto que considero el más importante de mi intervención, pero antes unas palabras sobre el altar de Naranco, que ha generado una profusa literatura científica por muchas cuestiones, empezando por la de su emplazamiento primitivo, recogidas todas en la tesis de García de Castro. Algunos autores le dieron como procedente San Miguel de Lillo, propuesta desechada en la actualidad por la mayoría de los investigadores, al ser las dos iglesias coetáneas, como demostraría el Silense, y que estuvieron en uso al menos hasta el siglo XIX. Tampoco hay concordancia con la localización exacta dentro del edificio. Hay muchas posibilidades. Lo que se dijo ayer del empleo de la caliza jurásica para los elementos decorativos que estaban al exterior del edificio podría ser un elemento a tener en cuenta. Yo no sé qué caliza es la que se utiliza en este altar, pero sería interesante saber si concuerda con la jurásica que se utiliza en los elementos exteriores, o es otra distinta que podría entonces indicar que estaba dentro y no en el mirador, como aparece ahora la réplica que se encuentra en el edificio. Bueno. Para García de Castro, aunque la función original eclesiástica podría ser desechada por la absoluta disparidad morfológica con los edificios eclesiásticos coetáneos, la presencia del altar, que sitúa donde propuso Aragoneses, y las connotaciones religiosas presentes en la iconografía del edificio resultan argumentos favorables para plantear una función religiosa desde el principio, siendo esta zona central del piso alto, la que propuso en su día Aragoneses, una capilla privada real que ya en las fuentes textuales contemporáneas a Alfonso III pasa a denominarse como Iglesia de Santa María. Este carácter privado explicaría, siempre según García de Castro, la ausencia en la inscripción del obispo consagrante, la no mención de las reliquias y de su deposición, así como la inusual asociación del nombre del rey y su esposa en la mesa. Todo ello, cito entre comillas, inadmisible en templos públicos, pudo ser tolerado en la capilla privada de Ramiro. Cierro comillas. Destaca, por tanto, el importante valor simbólico que debió tener este edificio, muy lejos de cualquier función cotidiana, y que justifica lo costoso de su construcción. Otros elementos que apoyarían esta función eucarística, según García de Castro, serían la presencia de un canalillo en el tablero para el desagüe, para permitir la limpieza y evacuación de los restos de la celebración eucarística, así como la cruz esculpida en la franja decorativa. Pero el tablero tiene una particularidad epigráfica que, a nuestro juicio, repercute directamente en su sentido simbólico y funcional. La ausencia en la inscripción de los ritos fundamentales en los que participa un altar, la consecratio y la depositio. Esto no pasó desapercibido tampoco a García de Castro, resultándole de una extraordinaria rareza, inexcusable, pues el altar de bloque contenía el ara de las reliquias bajo la mesa. García de Castro lo justifica diciendo que la parte de la dedicatoria regia, que queda en el frente posterior, no sería vista por los fieles, que solo verían el lado frontal y los laterales, quedando una forma de invocación al Verbo Dios encarnado, más acorde con el carácter eucarístico de un altar. Es evidente que no es una inscripción usual para un altar. Se está reflejando un acto religioso directa y únicamente relacionado con la monarquía, pero sin intermediación de ningún estamento eclesiástico, lo que le confiere un carácter muy particular, diverso al resto de tableros y aras de altares epigrafiados que conocemos, y por tanto con un sentido también distinto. ¿Pudo ser este conmemorativo, votivo o conmemorativo funerario?
La presencia del canalillo no es determinante a nuestro juicio para otorgarle una función eucarística. No todos los tableros de altar eucarístico tienen canalillo, más bien estos son una minoría. Incluso muchos de ellos que tienen canalillo son de carácter funerario martirial, como los coptos sigmáticos. Además, la cruz es ante todo un símbolo cristiano, si se quiere muchas veces litúrgico, pero no necesariamente o solamente eucarístico, y sin embargo sí a menudo funerario por su sentido de muerte y resurrección. Por ello aparecen multitud de epígrafes funerarios. Por otra parte, cuando aparecen 4 cruces en las esquinas de un tablero de altar, sí es lógico relacionarlo con la ceremonia de consagración de las iglesias. Pero si solo hay una grabada y en el centro de uno de los lados, entonces puede pertenecer a otros ámbitos cristianos. Con esto no quiero asegurar que se trate de un altar funerario martirial, lo que implicaría la sugerente idea de que el edificio fuera una capilla funeraria de la realeza, algo arqueológicamente indemostrable. Pero tampoco está tan claro que se trate de un altar eucarístico. Si el edificio fuera una capilla funeraria, una especie de mausoleo que se situaría en el piso alto, presumiblemente en el espacio central jerarquizado sobre los demás por la presencia en él de la decoración más importante y por estar abierto a este y oeste, a sendos miradores. En este sentido, cabe recordar cómo García de Castro destaca la falta de polaridad en el piso alto al ser las fachadas iguales, rasgo que en su opinión, que comparto yo también, enfatizaría la jerarquía del espacio central sobre los miradores. Lo normal es que hubiera quedado alguna mención en la rica documentación altomedieval asturiana, y no es así. Desechada esta sugerencia por falta de datos, lo más probable me resulta que su significado como oratorio o capilla real sea el correcto. De ahí la explicación a la originalidad de su planta, aunque sigue sin explicarse convincentemente la cuestión de su carácter diáfano. Hay que recordar que más que en ninguna época, en la Antigüedad tardía y en la Alta Edad Media, la disposición espacial de las iglesias hispanas está orientada a enfatizar, a jerarquizar el punto central de su función, concentrada en el altar eucarístico, dispuesto y remarcado en uno de los polos del eje axial del edificio, pero siempre al final, encerrado en medio del ábside y poco o nada visible para los fieles, fueran de la condición que fueran. La concepción espacial del naranco no tiene nada que ver con estas características, lo que redunda en su no concepción como iglesia, con un sentido parroquial, pese a la cita de una iglesia de Santa María en el Silense. Aquí no hay esa idea de remarcar espacialmente ninguna de las dos fachadas, especialmente la este, ni de esconder y privilegiar algún espacio sobre los demás. Tampoco se conservan restos de colocación de canceles en el mirador, ni en el suelo muy transformado, ni en las paredes, en las columnas de pilares. Es más bien un espacio diáfano, abierto, que no trata de esconder, sino de mostrar algo del interior hacia afuera, pero mostrar el qué. El análisis comparativo con las placas fundacionales de las iglesias asturianas podría abrir una nueva vía explicativa al sentido del epígrafe del naranco. En estas lápidas, si bien no es lo usual, no siempre aparece el obispo consagrante. A veces es la figura del presbítero, quien se menciona, como Pelayo el restaurador de Santianes de Oviedo, Juan edificador de San Juan de Llamas o Gagius, quien también hizo una basílica a San Vicente de Serrapio. Pero más interesante todavía es la inscripción fundamental de San Pedro de Teberga, de mediados del siglo XI, creo recordar, donde se hace saber a aquellos que se encuentren contemplando el templo que fue la viuda y sierva de Dios, el Doncia, quien lo fundó de su propio patrimonio personal tras la muerte de su esposo para memoria de este y remedio del alma de ella. Aquí no aparece el nombre de ningún obispo ni sacerdote porque no se trata de conmemorar ni la consagración ni ningún acto litúrgico del edificio. De lo que se trata es de preservar la memoria de una mujer, a buen seguro noble, que tras la muerte de su esposo sabe que se avecina también su momento y expresa su costoso deseo de querer ser recordada para su salvación como una persona cristiana y devota. Es muy probable que ambos fueran enterrados en algún lugar preferente del recinto fundacional. Se puede decir que el monumento es un medio, actúa como contenedor de la inscripción, situada fuera en algún punto estratégico del templo para que su lectura esté al alcance de todos los que acudan a él. Indirectamente se le está dando al edificio una segunda función de memoria, sin ser directamente un mausoleo. Por otro lado, sean obispos, presbíteros o religiosos o laicos piadosos, siempre se hace mención al edificio con una terminología religiosa eclesiástica, ya sea como basílica, templo o casa de Dios. En el caso del naranco, lo único que nos indica que podemos estar ante un edificio de carácter religioso es el término aram, alusivo al propio objeto del altar. Se renueva un habitáculum, un edificio que no se adjetiviza con ninguna característica religiosa, ni santo, ni del Señor, ni de Dios, como suele suceder cuando explícitamente no se nombra a una iglesia como templo o basílica. Ciertamente existen otros epígrafes fundacionales donde no se emplea ningún término estrictamente religioso para referirse a la iglesia, como por ejemplo aula, que aparece en el epígrafe de Santa María Princesa de todas las Vírgenes de Mérida del siglo VII o en el más controvertido de Santa Cruz de Cangas de Onís. Pero el resto de la fórmula con el nombre de la dedicación y la deposición de reliquias sí que aparece.
El epígrafe de San Martín de Castañeda, en Zamora, del año 921, se refiere al edificio erigido como locus, pero se trata más bien de una inscripción que recuerda únicamente la labor constructiva sobre un antiguo edificio o lugar dedicado a San Martín y no de algún tipo de celebración litúrgica, sea consecratio o sea dedicatio, que no aparece mencionada en ningún momento. De la misma manera, la ausencia de ritos litúrgicos en la inscripción del naranco tampoco debe ser anecdótica y revela parte del carácter del edificio que albergaba el altar construido por Ramiro y su esposa. Recientemente, García de Castro ha contextualizado detalladamente las circunstancias ideológicas, teológico-políticas en las que se enmarcan los edificios del Naranco y la ofrenda del altar levantada por Ramiro I. Según sus conclusiones, el marcado acento penitencial del monarca asturiano se inscribe en un momento en el que el poder político empieza a estar sometido al dictado de las instancias eclesiásticas. Al igual que sucedería por esos mismos años en los demás reinos europeos y particularmente en el suyo, muy condicionado por la forma violenta en que llegó al poder y se mantuvo en él. Todo esto explicaría los caracteres excepcionales de la inscripción, interpretándose la erección del altar como signo de expiación y reconciliación. De ser cierta esta interpretación ideológica, redundaría a nuestro juicio a favor de un carácter no eucarístico para el altar del Naranco. Sería incompatible esa supeditación a la Iglesia con la ausencia en el altar de referencias al obispo o al acto de la consecratio. ¿Qué mejor manifestación material que un altar para evidenciar ese sometimiento? La legislación canónica es contundente en relación a los altares eucarísticos, que solo pueden ser consagrados por un obispo. Si efectivamente este fuera el contexto político, ideológico y religioso en el que se levanta el altar del Naranco, su función nunca pudo ser eucarística. Sería impensable que la jerarquía eclesiástica hubiera permitido a un monarca que tanto debe redimirse apropiarse del mayor de los elementos sagrados de la Iglesia. Concordaría más con una función de altar privado, de oración, para su familia y sus sucesores, dentro de los ambientes palaciales construidos por él en el Monte Naranco. Voy terminando. A la vez que futuro recuerdo y memoria de su piedad y de la de su esposa, con una manera de manifestar lo que empieza a ser usual en la Alta Edad Media y que se mantendrá en las siguientes centurias, haciéndose extensible a la nobleza más alta. Creo que no estamos todavía en condiciones de dar una solución definitiva para el Naranco, pero sí de abrir y seguir una senda en la que el carácter votivo, devoto, que plasman materialmente las monarquías y aristocracias europeas en esta época, en su contexto histórico y cultural común, nos pueden ayudar a desentrañar el misterio. Y termino simplemente trayendo la imagen del templo de Clitunno de Spoleto. Esto no me lo tomen como una vía de conexión, de influencia constructiva, sino con ambientes ideológicos, históricos, comunes, en los que las élites de determinadas regiones en Europa están intentando evidenciar una necesidad con construcciones de edificios, estos que llamábamos únicos ayer, que si se miran en un contexto mediterráneo ya no son tan únicos. El templo del Clitunno tiene un problema de datación. Se ha hablado, bueno, al principio se pensó que era un templo pagano, ¿no? Cuando Palladio fue el primero que lo estudió, pero se sabe que es todo unitario gracias al análisis estructural de Emmerich. Todo está construido en dos fases dentro de una misma etapa. El problema es si estamos en la segunda mitad del 7 o estamos en el 8. Como ven, también tiene un mirador. Vuelvo atrás. Una construcción, vale. Muy bien, se ha quedado. Está enfatizando también una fachada, una visión desde fuera, lo que obliga a construir los accesos laterales y lo que permite a su vez tener un piso bajo donde también existía otro altar, al igual que el Naranco. Por cierto, aunque el de ahora sea de ara de soporte único, sabemos que el originario también era de mesa maciza. Bueno, el tabernáculo, las pinturas. Aquí, mientras la fachada es absolutamente clásica, reutilizando materiales y cuando no los tiene los reelabora, sin embargo, la construcción de la bóveda de toba es de una factura, no sé si es un atrevimiento decir peor que la del Naranco, ¿no? Cada uno consigue una capacidad tecnológica diferente, pero para intentar hacer lo mismo. Creo que en este contexto aparece este tipo de altar. Bueno, esta es la fachada impresionante del Clitunno dedicada a los santos ángeles.
en este tipo de actuaciones, de ofrendas, de la monarquía, de personajes muy importantes, aparece este tipo de altar en un contexto del 8 y sobre todo 9 en ambientes europeos. A mí no me interesa ahora hablar de filiaciones, me interesa hablar de contextos históricos donde aparece el altar de mesa maciza, ya sea en el relicario de Ginardo, ya sea en la Biblia o ya sea en altares físicos. Y bueno, aquí lo dejo, espero que en el debate pueda aportar más información. Gracias, Isaac, por la síntesis de la ponencia. Podemos dedicar 2 o 3 minutos antes de hacer la pausa para no acumular retrasos, para hacer las preguntas que quedarían pendientes para la tarde. César García de Castro. Sí, yo me alegro profundamente de haber oído esta lección porque dices lo que yo no me atrevía a decir. Estás en la línea, pero yo no me atrevía, quizá porque entre mi primera aproximación a esto y la última, pues han pasado 13 años que uno lee más y sabe más. Pero hay 2 datos que te voy a dar que es de mucho interés para tu futura publicación. En Luerces, en Asturias, al lado de Pravia, está a la misma zona, enfrente de Quinzanas, 2 kilómetros río arriba. Tenemos un tenante exactamente igual que el de Quinzanas, embutido en el macizo románico. Se fue una restauración, estábamos limpiando la iglesia, se quitó el tablero de madera barroco y apareció el altar embutido exactamente igual. Es de enorme interés y si tienes algún día ocasión, pues te acompañaría muy gustosamente. Santa María de Valdedios. Yo tengo enormes dudas de que ese altar del siglo XIII sea original. Es decir, yo vi como los monjes cistercienses elaboraban un altar igual, lo vi hace 6 o 7 años. Y este es probablemente producto de una reconstrucción histórica, no sé de qué fecha, pero puede ser de la época del seminario perfectamente, como en materiales reutilizados. Valdedios, sabes, tuvo un periodo de abandono, de exclaustración, y después fue seminario menor durante casi 100 años, y entonces ahí se hizo de todo y no tenemos referencias. Y por último, en lo que has comentado del altar de Naranco, que es de sumo interés, hay una idea que yo llevo rondándole tiempo, y no sé si ya la puse algún día por escrito. En el pórtico norte, las escalinatas que suben, en el pórtico, justo en la estancia de entrada inmediata a la puerta, en el pavimento hay una gran losa, rota en 3 o 4 fragmentos, pero es una gran losa que tiene el tamaño adecuado para instalar un sarcófago. Yo sigo pensando que ese es el panteón de Ramiro. Entonces, el altar dentro tiene que estar en la sala central porque es el único sitio donde hay pavimento de hormigón donde pueden encastrarse. Eso ya lo vio Aragoneses. No, pues lo de los laterales es una historia de Menéndez Pidal. Pero el pavimento tuvo que estar en el sitio central, no sabemos dónde. En el centro, al oeste, pero no sabemos dónde. Y redundaría infinitamente con eso que comentas, efectivamente, de la voluntad de preservación de la memoria, entre otras cosas porque la oración penitencial, como ya aludiste al trabajo mío, pues es el precio que tiene que pagar Ramiro por la redención, ¿no? Es una situación paralela a la que pasa a Ludovico Pío. Ludovico Pío lo someten a penitencias rituales para establecer las relaciones de poder. Y él pasa, cuando recupera el poder, pasa nuevamente por la redención de esa penitencia. Entonces, en el caso asturiano, no tenemos un conocimiento cronístico tan detallado como tenemos en la vida de Ludovico Pío, pero es una situación similar. Digamos, después de una situación de golpe de Estado y violencia institucionalizada, logra la redención con este edificio, ¿no? Y en ese sentido, cada vez más los indicios apuntan por ahí. Por eso agradezco profundamente tu ponencia porque gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Profesor Fernández Conde. Respecto al altar de Quinzanas, bueno, yo pienso que la datación es correcta con relación al relicario que tenía en el óculus. Pero bueno, siempre hay esa preocupación de que si se hace un análisis a un tejido puede ser de distinta fecha del altar, pero bueno, yo creo que se podría dar como buena en general. Un elemento que tienes que tener en cuenta, y yo no te mandaré información, pero la tendrás, es que tiene una inscripción, el propio tenante, que está escrita en letra mayúscula visigoda, bastante cursiva, no se parece a las capitales romanas para nada, o sea que bueno, puede ser interesante la tipología de la letra, y cuando la consideramos y estudiamos nos parecía que podía ser del siglo VII o VIII, pero es un elemento complementario. Entonces, luego otra información
que tampoco tienes, y es culpa mía que no la tengas, es que el alternante de pie de altar o el tenante de tina está en un contexto, cuando hicimos la excavación de tina no nos atrevimos a datar la iglesia, es una iglesia pequeñita, muy prerrománica, no pusimos ninguna fecha a ese edificio prerrománico. Lo que sí es cierto es que tenemos un documento que puede ser un término azcuen, por lo tanto, hacia anterior, tiene que ser el altar anterior, es el 951, si mal no recuerdo ahora, que está, también si mal no recuerdo, está en Oña, creo, me parece que está en Oña. Pero bueno, en cualquier caso, es un elemento secundario. Y lo último, y esto es un poco información, pero lo último es una pregunta. Yo no acabo de ver, ¿para qué es un altar que se hace que no es eucarístico? ¿Qué función tiene? No, pero es la pregunta, la dejo formulada ahí. No, por lo que yo sé, no. ¿Qué otra función puede tener? Bien, ¿alguna cuestión más? Luis Caballero. Sí, Isaac, tres cuestiones que yo considero menores, pero que bueno, pueden tener su importancia, no lo sé. Primero, con respecto a la tipología de el ara de soporte único. ¿Por qué ese empeño en decir que es de tradición del ara romana? A mí me da la impresión que el ara romana tiene de especial que tiene pasa, fuste y capitel, digamos, y estas no lo tienen, lo pierden. ¿Por qué no puede ser un tipo nuevo que no tiene nada que ver con eso? Segundo, el tema de Finaga, creo que hay que volver sobre él. Esta tarde habría que volver y ver qué pasa, porque tú has pasado un poco de largo, pero ya has dicho que es un tema importante, ¿eh? Sí. Y tercer punto, en el Naranco no habría que tener también en cuenta, y yo no he visto que lo hayas citado, pero a lo mejor no lo has citado por la ausencia del oculus. Es un ara, ahora ahí extraña, claro está, porque habría otro tema, ¿no? Que es el tema de por qué se utiliza el término ara y no tiene el oculus. ¿Qué pasa? Ahí hay una contradicción para mí, pero claro, yo no soy capaz de resolverla, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Maricruz, Villalón. Espera que te llegue el micrófono. Al hilo de lo que ha comentado últimamente Luis, yo quiero preguntar qué comportaría litúrgicamente la utilización de un altar de mesa o un altar de los macizos. ¿Habría alguna diferencia de algo? Espera, después. Agustín Azcárate. No, únicamente pedirle a Isaac que por la tarde abunde un poco más, porque Iñaki y yo nos acabamos de enterar muy bien qué es exactamente lo que propones en Finaga, que hables un poco más de Buradón, en fin, que las paso muy por encima por falta de tiempo, lógicamente, que hicieras a favor de abundar mínimamente en el tema por la tarde. Gracias.